Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos comenzando otra edición de nuestro programa de la Fundación Favaloro. Y siempre nos gusta comenzar con un testimonio porque sentimos que tiene una contundencia mayor, porque estamos escuchando toda la situación por la que atravesó una persona parecida a nosotros y que, bueno, generosamente hoy está aquí en el programa contándonos. Vamos a conocer entonces a Juan Carlos Alió. Su diagnóstico es obesidad mórbida y vamos a ver cuál fue el camino que tuvo que recorrer para encontrar una solución. Yo soy Juan Carlos Alió, tengo 72 años, tuve varias cosas, pero la principal fui un obeso mórbido. Me trajo muchos problemas y mi trabajo era muy sedentario, sentado en un escritorio, y así llegué a un peso de 138 kilos. En La Plata me querían operar sí o sí, pues tenía 5 arterias tapadas. Vine a la fundación porque tengo un amigo, el doctor Alfredo Raffaelli, y aconsejó que me colocaban 3 stents, uno con liberador de droga, y las otras 2 arterias las dejaban para más adelante. Hice también los deberes que al tiempo me vengo a revisar y me cuenta de que los stents estaban trabajando normalmente y que las 2 arterias se estaban destapando solas. Pero un día me encontré también que largué la bicicleta, largué el gimnasio y empecé de nuevo a comer. Me empecé a asustar. Una compañera del gimnasio optó por hacerse la cirugía bariátrica y cuando entró a rebajar me sorprendí y le pedí el nombre del médico. Lo fui a ver y me explicó la operación cómo era y me la hice. Pero me la hice y me medicaba y hacía lo que yo quería, comía lo que yo quería. El orificio de ingreso del estómago se me cerraba, pues yo mantenía los hábitos de gordo y comía apurado. Si no me las hacía, era comer y lo que comía devolver. Juan Carlos es un paciente que vino a la fundación después de una complicación de una cirugía en la cual le habían hecho una anastomosis digestiva entre el estómago y el intestino delgado, y esa unión, esa anastomosis, se había achicado y a tal punto que estaba cerrada y que no podía comer. Y realmente llevaba una calidad de vida muy mala, pero asociado a eso, era un paciente de alto riesgo y con una enfermedad cardiovascular gravísima. No, era tremendo. Desnutrido, anémico, sin fuerza. Para colmo, soy asmático y fumaba, ¿viste? Por la misma ansiedad del laburo y todo. Yo tenía que ir para todos lados, pero no, era tremendo. Muy bien, ahora compartimos la segunda parte de toda esta historia que estamos compartiendo de Juan Carlos Alió, y en este caso también con el testimonio del doctor Alejandro Nieponice, que él es del plantel justamente de cirugía esófago-gástrica de la Fundación, que hacen un trabajo realmente fantástico. Recuerdan entonces, diagnóstico obesidad mórbida, y este es el camino recorrido. Yo vine para operarme, para que me operaran del estómago. Entonces agarra Cachín Rafael y me hace hacer todos los estudios. Dice, no, ¿qué estómago? Primero hay que operarte el corazón. Tenés todo calcificado.
Cuando nosotros lo evaluamos y hacemos el diagnóstico de que necesita una nueva cirugía digestiva para solucionar su problema para volver a comer, nos encontramos que la cirugía era de altísimo riesgo por su condición cardiovascular y que no se podía hacer. Esto llevó a que, obviamente, hiciéramos un ateneo general. Se tomó la decisión de que si tenía alguna chance había que operar primero el corazón para recuperarlo y después llegar a la cirugía digestiva. Me operó Cachín el doctor Raffaelli, y estuve 10 días internado aquí en Favaloro, y después cuando me revisa al mes, me dice, bueno, anda a verlo al doctor Niponich, y bueno, me atendió él, Franco y Alfredo, unos tipos divinos, macanudos, y me dieron fecha de operación y me operaron el 11 de abril. El esófago me lo conectaron al intestino grueso. Hicimos esta cirugía por vía laparoscópica, por suerte también evolucionó muy bien, y él tuvo una recuperación casi inmediata de poder volver a comer y hacer una vida normal, y de hecho está ganando peso día a día. Lo único que tengo para la fundación, para los médicos, para todos, palabras de agradecimiento, ¿no? Que vengan a la fundación y se pongan en manos de ellos, que me salvó la vida, nací de nuevo. Siempre me gusta escuchar al doctor Daniel López Rossetti con esta referencia que hace a la salud de personajes históricos, y también ir viendo de esta manera cómo por suerte ha ido evolucionando todo y cómo la curación ahora es tan diferente a lo que le sucedía, por ejemplo, al general Don José de San Martín. En esta sección vemos historia clínica de personajes de la historia. Seguimos con un personaje muy querido, sobre todo por el doctor René Favaloro, el general Don José de San Martín. San Martín era asmático, tenía gastritis, tenía enfermedad psicosomática. Un conjunto de enfermedades lo acompañaron en toda su campaña. No se olvide que cruzó la cordillera en camilla. De hecho, tenía insomnio antes de partir. Un diagnóstico de insomnio lo hizo él mismo escribiendo, pero nos daba el porqué de ese diagnóstico, porque nos dijo, lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres. Mire la preocupación de este general, número 1 de la nación, era cómo cruzar, como que casi ni le preocupaba el enemigo. En más de un momento tuvo pérdida de sangre por la nariz o por la boca. Entonces acá tenemos que hacer dos diagnósticos diferenciales. Uno de la época que era común, que era la tuberculosis, y el otro era la gastritis. Nosotros sabemos que tiene gastritis, sabemos que sufrió de problemas gástricos y sabemos que es lo que en definitiva lo llevó a la muerte. Pero ¿cómo diferenciarlo? Si era sangre que venía del pulmón o sangre que venía del estómago. Bueno, si hubiese sido tuberculosis, cosa posible, porque de hecho su esposa, que era bastante más joven que él, Remedios, tenía tuberculosis. Lo aquejaban muchas enfermedades psicosomáticas y muchas eran tratadas, él ya como avanzado, por homeopatía. La homeopatía se había desarrollado en Alemania por un tal doctor Samuel Hahnemann 10 años antes. Quiere decir que él no solamente tenía la última estrategia militar, tenía lo último en medicina. Esto es la copia exacta de lo que le regaló un amigo de él, Ángel Correa, que es un botiquín homeopático para llevar en la campaña con distintos medicamentos homeopáticos que San Martín sabía perfectamente cómo usar. Hasta en eso estaba avanzado San Martín. San Martín fue un verdadero estratega. Muere el 17 de agosto de 1850, a los 72 años de edad. ¿Y de qué? De una hemorragia gástrica. Muere en un shock. Pierde tanta sangre digestiva. Si uno tuviera que hacer la
el motivo de muerte, el certificado de función, diría paro cardiorrespiratorio por hemorragia digestiva que generó un shock hemorrágico. Sobre el final, le dijo a Mercedes, su hija, es la fatiga que lleva la nave al puerto. Y le habló al marido de la hija, que era el doctor Mariano Balcarce, Mariano, a mi habitación. Se ve que no quería que la hija lo viera morir. Vamos a terminar con una frase del general San Martín que habla de él, un militar número 1, fuera de serie, nunca hubiese matado a otro compatriota. ¿Y qué decía él? Mi sable nunca saldrá de su vaina por razones políticas. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. En Equipo Médico siempre nos encanta hablar de cada uno de los integrantes justamente de este fantástico abordaje que hacen al paciente. Vamos en la parte de neumonología, justamente en la división de neumonología que es tan importante, a conocer el testimonio de la licenciada Miriam Di Loreto. En el año 1987 yo estaba trabajando en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en el servicio de neumonología, y ahí es donde me entrené como técnica de función pulmonar. En el año 1992 el jefe del servicio viene a fundar el servicio de neumonología en la Fundación Favaloro, y es así como yo comienzo a trabajar en el año 1992. Más adelante decidí crecer en lo profesional y estudiar la carrera de enfermería y la carrera de licenciatura en enfermería. En el área de neumonología generalmente antes había técnicos y ahora todos son enfermeros y licenciados. Todos los enfermeros fueron creciendo y estudiando y capacitándose en el área de neumonología, así también como en los distintos equipamientos, porque dada que la tecnología fue avanzando, nosotros también tuvimos que estudiar y capacitándonos. Entonces hoy puedo decir que por suerte y gracias también a las gestiones del jefe del servicio, todos tenemos un aval internacional para realizar los estudios de función respiratoria por la Asociación Americana del Tórax. En el servicio de neumonología se realizan estudios de función pulmonar. Estos estudios sirven para detectar y hacer diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Los pacientes llegan a nosotros, tanto ambulatorios y pacientes internados, o sea que atendemos los dos tipos de pacientes. La tarea del enfermero de neumonología es realizar básicamente los estudios de función pulmonar. Diariamente los enfermeros calibran los equipos antes de realizar los estudios, valoran a los pacientes antes de realizar el estudio, es decir, que controlan los signos vitales, le controlan la medicación al paciente y les enseñan la técnica para realizar el estudio solicitado por el médico. Una de las áreas que más me gusta es la coordinación de los talleres de cesación tabáquica, porque es realmente muy importante que la población comprenda los daños que genera el fumar a lo largo del tiempo y el contacto con el humo del tabaco ambiental. Siento una satisfacción personal cuando los pacientes dejan de fumar, cuando nos llaman por teléfono y nos dicen que ahora respiran mejor, que sienten el olor de un perfume, que la comida es mucho más sabrosa. Y bueno, esto nosotros lo realizamos con muchísimo esfuerzo porque el tabaquismo es una enfermedad
que viene de muchos años para cada uno de los pacientes, y cuando ellos realmente dejan de fumar, lo sentimos también como una satisfacción personal. Muy bien, y seguimos respondiendo inquietudes aquí en nuestro consultorio médico. En este caso estará el doctor Horacio Rivarola Echeto, quien es el jefe del servicio de ortopedia y traumatología de la Fundación Favaloro, con muchos interrogantes que hay por una actividad nueva propuesta que se llama CrossFit. ¿Cómo hay que prepararse? ¿Es realmente buena para el cuerpo? Vamos a escucharlo. Una actividad que está hoy muy de moda, de alta exigencia, es el CrossFit. Y muchas consultas nos llegan diciendo, ¿es una actividad recomendable? ¿Podemos tener lesiones asociadas? La verdad que es una muy buena actividad física, pero es realmente exigente, por la cual la recomendamos a gente que esté preparada para realizar ese tipo de actividad y que sepa que ha cumplido con ciertos tipos de chequeos que los hacen apto para poder ser sometidos a ese estrés como es esta actividad. Creemos importante que se deben adecuar los estímulos a la edad y a quien estamos entrenando. Debemos además ser muy técnicos a la hora de realizar cada tipo de movimiento, por lo cual es importante la preparación tanto del deportista como el soporte del profesor que tienen al lado para realizarlo. Y sepan que si por desgracia estamos haciendo una sobrecarga o no estamos bien preparados, podemos caer en lesiones. Dentro de las lesiones más frecuentes, lo que predominan es a nivel de la rodilla, lesiones meniscales, principalmente por flexiones bruscas y rotaciones que ponen en estrés a estas estructuras. Podemos también tener lesiones a nivel de la columna lumbar, sobre todo en la carga de barra con peso, en forma repetitiva, no respetando bien la técnica, y también de forma muy frecuente se puede afectar a la estructura articular del hombro, sobre todo a nivel de los tendones del manguito rotador por esfuerzos o por sobrecarga. Creemos que es una muy buena actividad porque es exigente físicamente, tiene estímulos de competencia, no solamente en grupos o competir contra otros equipos, sino con uno mismo, donde ve que hay cambios físicos y uno va trabajando en mejorar semana a semana. Pero volvemos sobre lo mismo, es fundamental tener un chequeo previo donde sabemos que estamos en condiciones, autorizados por un médico, para realizar esa actividad. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Y recorriendo el país siempre nos encontramos con historias súper interesantes, no solamente profesionales, sino humanas, porque en este caso el doctor Juan José Millamán, que es del Hospital de Rawson de Chubut, nos cuenta la historia de cómo él vio a su madre también trabajar vocacionalmente en la enfermería, cómo esto lo decidió a elegir la carrera de médico y cómo ahora con todo orgullo en ese mismo hospital donde su madre trabajaba, hoy él es director.
Me llamo Juan José Millamán, soy médico. Por lo que recuerdo, desde muy chico ya tenía la pauta de que iba a ser médico. Tuve oportunidad de venir al hospital por el mismo tema del trabajo de mi mamá. Ella era enfermera de este hospital y trabajaba en el sector de salud mental. Entonces el tema de la vocación, ¿desde dónde surge? Yo creo que de ese momento. Mi formación fue en la ciudad de Córdoba. Tenía 17 años cuando me fui a estudiar. Tuve 6 años haciendo la carrera de medicina y después especializándome en clínica médica 5 años más en un hospital de allá. Y en cuanto, sí, lo que es la casa siempre se extraña. Por eso es que también al pasar el tiempo uno tiene la pauta de volver para volver a su lugar y para poder volver a brindar a la gente en el seno donde nació lo que uno ya sabe y lo que uno se capacitó. Lo que me genera estar en este momento a cargo del hospital es mucho orgullo. Yo siendo no solamente del seno de la comunidad de Rawson y también habiendo trabajado dentro del hospital por muchos años, aportar el granito de arena que uno puede, la verdad que me llena de orgullo por un lado y bueno, y la nostalgia por ahí de no tener a mi mamá en este momento para poder compartirlo con ella, digamos, que mi mamá falleció hace años y bueno, de alguna forma uno por ahí en este punto se imagina cuánto hubiese significado también para ella. Y eso por ahí me lo recuerdan sus compañeros de trabajo que todavía se encuentran en el hospital y que me comentan, yo te vi de chiquito, venías acá a jugar acá al hospital y bueno, y ahora mira dónde estás. Así que la verdad que una profunda satisfacción y orgullo ocupar este lugar. Lo que pienso que sentiría mi mamá, lo que ella se brindaba para la salud desde su punto, lo que ella podía hacer, las ganas que tenía de trabajar y de hacer las cosas, y la puede continuar en mí, digamos. Así que yo creo que es eso, orgullo y emoción. Lo que te hace sentir es apreciar las cosas pequeñas, digamos. Entonces, la sonrisa, el agradecimiento, acá por ahí se estila también en lo que es medios, te saludan en la radio, te saludan en el diario. Entonces, esas cosas, digamos, son los gestos que, más allá de lo social, económico y lo que sea, te van llenando y de alguna forma confirmando por qué uno eligió lo que eligió y por qué hace lo que hace, digamos. En prestaciones y servicios pondremos nuestra mirada en el tema de la medicina nuclear, que es una ayuda invalorable para el diagnóstico y para todo tipo de detección de enfermedades. Vamos a conocer el testimonio de la doctora Claudia Cortés, que nos habla justamente de 2 estudios específicos. En la medicina nuclear también se hacen otros estudios aparte de los cardiológicos. Podemos hacer un centellograma óseo en el cual uno inyecta el material radiactivo que se va a fijar en los huesos. Si uno tiene, por ejemplo, una fractura, uno lo que va a ver es la reacción del hueso a esa fractura. Entonces tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones óseas. Para lo que más se solicitan es, por ejemplo, los pacientes que quieren ver si tienen metástasis óseas. Entonces uno puede estadificar a un paciente con cáncer para ver si está comprometido o no el sistema óseo. Otros estudios que se pueden realizar es, por ejemplo, un centellograma de ventilación-perfusión. Los pacientes que el médico quiere descartar que tenga un tromboembolismo de pulmón, que es una enfermedad que se da sobre todo en pacientes que han sufrido una cirugía y han estado en cama, que puede formarse un trombo en alguna de esas piernas por lo general y ese trombo migra hacia el pulmón. Nosotros lo que hacemos es ventilar al paciente con un gas que está radiactivo y eso nos permite ver la ventilación de ese pulmón. Por otro lado, inyectamos una medicación que va a sus pulmones y nos va a mostrar cómo llega la sangre al pulmón. Cuando se produce un tromboembolismo de pulmón, lo que ocurre es que hay segmentos del pulmón que ventilan, pero que la sangre no llega porque está obstruido con un trombo.
Entonces, este estudio tiene una alta sensibilidad para hacer este diagnóstico y a su vez, una vez que se realiza el tratamiento, se puede ver cómo evolucionó y a distancia cómo quedó ese pulmón. Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar allí cada semana acompañándonos. Nos encanta a nosotros hacer este programa también y estar en contacto con todos ustedes. Agradecimientos a Roberto Giordano, a Casa Vecchia del Solar de la Abadía y nos vemos la próxima semana. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.